Muy buenas noches, es un gusto que estén por aquí, que sean de esa gente rara que disfruta de asustarse, que disfruta con las historias de fantasmas, de horror, de lo sobrenatural. Pero aquí, en esta comunidad, es un espacio seguro para ser raro, para ser incomprendido. Aquí no están solos, aquí todos somos así. Gracias por ser parte de esta gente rara de Relatos de la Noche. Las historias de esta noche van a ser un poco fuertes, así que si eres de fácil sugestión, igual y te conviene mejor escucharlas de día, con la luz prendida, cuando la casa no esté sola. Pero si decides escuchar en las condiciones más aterradoras, recuerda que es bajo tu responsabilidad y que no somos responsables, aunque sí nos va a dar algo de gusto que tú seas el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Buenas noches. Espero que todos los miembros de la comunidad se encuentren muy bien. Llevo ya mucho tiempo escuchando el podcast y quisiera compartir con ustedes algunos de los encuentros paranormales que he experimentado. Me gustaría que estas historias se publiquen de manera anónima. El primer relato ocurrió en septiembre del 2017, después del sismo, de ese terremoto tan grande que azotó a México, donde por desgracia se perdieron muchas vidas. En ese momento yo me encontraba en mi segundo año de servicio en el ejército mexicano. Mi batallón fue enviado inmediatamente a resguardar algunos de los puntos afectados en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la colonia Roma de la Ciudad de México. Además, debimos aplicar el plan DN3E, que es un protocolo para brindar auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre. Antes de ir nos pidieron que tuviéramos cuidado, pues uno de los edificios de la zona se encontraba en muy mal estado, tanto que existía el riesgo muy latente de que en cualquier momento terminara por derrumbarse. La primera noche de guardia, cerca de las 2 de la mañana, llegó otro batallón a relevarnos, para que nosotros pudiéramos descansar y comer algo, después de casi 12 horas de servicio. Yo me serví una taza de café y tomé una pieza de pan para calmar el hambre y el frío que se sentía a esa hora. Cené con uno de mis compañeros. Un elemento de protección civil se acercó a nosotros para ver si queríamos su cigarro. Aunque ninguno de los dos fumábamos, le dijimos que sí. La verdad, solo lo habíamos aceptado para poder entablar una conversación con él, para distraernos. Mientras estábamos fumando, mi compañero casi no hablaba, y de repente me tocó el hombro para llamar mi atención. «Compa, ve a la ventana», me dijo. «Hay una mujer en el tercer piso, y parece que nos está viendo». Yo le respondí que no era posible, que ese edificio había sido desalojado cuando se comprobó que era muy peligroso permanecer dentro. Al principio pensé que estaba bromeando, y me pareció de mal gusto que hiciera ese tipo de comentario en un momento así. «No, hombre, te estoy hablando en serio», me dijo. «Mira, hay una persona dentro». Volteamos y, en la ventana, vimos a una señora que nos observaba con una mirada fría, de desagrado, como si le molestara que estuviéramos ahí. Notificamos a nuestro superior en turno de lo que habíamos visto, y él nos dio la orden de que entráramos a catear el edificio. Y entramos, a pesar del riesgo de que la construcción se derrumbara. Al llegar a donde creímos que estaba aquella mujer, notamos que la puerta del departamento estaba abierta. Revisamos el lugar con mucho cuidado, pero no había nadie allá adentro. Antes de irnos encontramos una fotografía vieja, donde aparecía precisamente esa mujer que vimos. Era evidente que ella vivía ahí. Sin embargo, mi compañero se había quedado resguardando la puerta. Era imposible que alguien saliera o entrara del departamento sin que nosotros nos diéramos cuenta. Volvimos a la zona donde se encontraban los civiles que, por su seguridad, fueron desalojados. Les mostramos la fotografía de esta mujer y les preguntamos si la conocían o sabían dónde estaba. De verdad queríamos saber qué había pasado con ella, dónde podría estar. Un señor de la tercera edad se acercó a nosotros. Nos dijo que él la conocía. Le volvimos a preguntar que quién era esa mujer, y más importante todavía, si sabía dónde podía estar. Su respuesta nos dejó completamente helados. Nos contó que la señora había muerto de un paro cardíaco, precisamente durante el sismo. Antes de morir, había estado varios años enferma. Sufría de problemas graves del corazón, y el estrés del momento y la ansiedad de no saber qué hacer
fueron demasiado para ella. Este señor nos dijo que todos los vecinos habían escuchado cómo pedía que, por favor, alguien la ayudara. La escucharon gritar que necesitaba ayuda para salir de su departamento. De repente, todo se quedó en silencio. No volvieron a escuchar su voz. Cuando se comprobó temporalmente que la estructura del lugar no estaba dañada y que podían volver por sus cosas, los vecinos descubrieron que la señora ya había fallecido. El señor nos preguntó por qué nos interesaba tanto esa mujer, y cuando le contamos que la habíamos visto en la ventana, simplemente se quedó callado unos segundos. No sabía qué respondernos. Ay, muchachos, hay cosas que yo no puedo explicarles porque están fuera de mi entendimiento, nos dijo. Solo nos queda encomendarnos al de allá arriba. Ese hombre nos dio la bendición y se fue caminando hasta perderse entre la multitud. Y bueno, uno pensaría que una historia paranormal, una experiencia que nadie te va a creer, nos toca de una a cada uno. Pero déjenme contarles lo siguiente. El año pasado me di de baja en el ejército. Como tenía mucha experiencia, una empresa de seguridad privada me contrató de inmediato e incluso me ofreció un puesto de planta. Mi sueldo no era bueno, pero me permitía hacerme cargo de mi familia, mientras yo tramitaba unos papeles que necesitaba para encontrar un mejor empleo. Esta empresa me envió como vigilante a una unidad habitacional que había sido reconstruida por el gobierno, pues algunos de los edificios se derrumbaron precisamente en ese mismo sismo de 2017. Mi función principal era cuidar el estacionamiento, porque en esta parte de la ciudad hay altos índices de violencia y es muy común el robo de autopartes. En mi primer día, mi supervisora me llevó a que conociera la zona y me presentó al resto del personal y a algunos de los residentes. Las primeras semanas pasaron sin ninguna novedad. Yo hacía varios recorridos durante mi turno para comprobar que no hubiera ningún ladrón escondido entre los coches y, más que nada, de eso se trataba. Como era muy bueno en mi trabajo, rápidamente me gané la confianza de los inquilinos. Entre cada recorrido, yo regresaba a la caseta de vigilancia y me tomaba una taza de café para poder mantenerme despierto toda la noche. Lo extraño empezó en mi tercera semana de trabajo. Era cerca de la medianoche. El estacionamiento estaba prácticamente desierto. Solo había una pareja paseando a sus perros y una mujer, de unos 35 o 40 años, haciendo ejercicio. Durante mi guardia ella se acercó a mí. Estaba pálida y no dejaba de temblar. Me pidió que por favor hiciera algo, y lo primero que pensé fue que habían intentado asaltarla. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Alguien la lastimó? Intenté tranquilizarla, pero ella no dejaba de llorar. Vea, me dijo, y señaló el parque que quedaba frente a los edificios. En los columpios había una niña con el cuerpo, con su ropa cubierta de sangre. Estaba sola. Fuimos corriendo hacia ella para ayudarla, pero cuando llegamos al parque ya no estaba. Ni siquiera había rastros de sangre en los columpios. Sin embargo, sí se sentía un ambiente muy pesado. Me horrorizó que alguien se hubiera atrevido a lastimar a una niña. En ese momento tomé mi radio y pedí que me enviaran refuerzos. La empresa para la que yo trabajaba contactó a la policía y mandaron una patrulla de inmediato. Después de tomar la declaración de la señora, los oficiales patrullaron los alrededores para buscar a la niña, pero no pudieron encontrar nada. Ya en la noche siguiente salí a dar uno de mis recorridos. Mientras caminaba en el estacionamiento, comencé a escuchar risas de niños, pero en la oscuridad yo no alcanzaba a ver a nadie. Frente a mí, como en una película de terror, cayó una pelota. «¡Hey! ¿Quién anda ahí?», pregunté. Nadie me respondió. Un hombre se asomó por su ventana. Me preguntó si todo estaba bien. Le contesté que sí y le dije que estaba buscando a los niños que me habían lanzado una pelota, que no dejaban de reírse de mí. Alcancé a notar que el señor se puso pálido. Eran cerca de las 3 de la mañana. No era hora para que hubieran niños jugando.
Regrese a su caseta, oficial. De verdad que esta no es una buena zona, menos a estas horas. Me recomendó también que me encerrara en la caseta de vigilancia. No sé si usted sea creyente, pero si puede, haga una oración. Encomiéndese a Dios. Ya no me dijo nada más. Simplemente cerró su ventana. Pude notar cómo la aseguraba. Varios días después, un lunes durante la madrugada, yo estaba más cansado de lo normal. Incluso me costaba mantenerme de pie. Sin embargo, salí a hacer mi recorrido. Como se habían fundido algunos focos del alumbrado, no podía ver bien por dónde andaba. Caminé muy despacio para no caerme. Volví a escuchar risas infantiles. Esta vez venían del edificio frente a mí. Como estaba en desnivel, alcancé a ver la azotea, donde algunos inquilinos tenían tendida su ropa. Ahí había un niño pequeño, recargado contra la malla metálica. Cuando me vio, comenzó a sonreírme. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Pensé que tal vez estaba ayudando a su mamá a lavar la ropa. No sentí miedo en ese momento. Parecía un niño completamente normal. Incluso me pareció tierno. Solo me preocupó que pudiera caerse de la azotea. De repente me di cuenta de que no estaba solo. Había una niña también, un par de años más grande que él. Me sonrió. Era una niña muy bonita, pero algo en ella me horrorizó. Llevaba un vestido rosa y de repente pude notar, como si apareciera de la nada, que estaba cubierto de sangre y tierra. Su mirada me dio escalofríos. Me quedé paralizado unos momentos. Sentí que mi cuerpo no me respondía. En cuanto pude moverme, salí corriendo a la caseta y me encerré dentro de ella. Intenté descansar un poco, pero a pesar de lo cansado que estaba, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa niña de nuevo. Tenía la sensación de que no estaba lejos, que estaba allá afuera, en la oscuridad, que me estaba viendo. Cerca de las 5 de la mañana, uno de los residentes del edificio tocó a la puerta de la caseta. ¿Se encuentra bien?, me preguntó. Está muy pálido, Polly. Parece que hubiera visto un muerto. Al escuchar esa frase, no pude contenerme. Comencé a llorar. No me diga que usted también los vio, me dijo. Mire, tengo que irme a trabajar. Si cuando regrese aquí está, lo platicamos. Vale. El hombre solo se despidió de mí y se fue. Cuando terminó mi turno me cambié de ropa, encendí mi moto y me fui para la casa. Me quedé dormido un par de veces, pero seguía teniendo pesadillas con estos niños. Sus risas se metían en mis sueños. No me dejaban en paz. Todo el día estuve pensando en las palabras de ese señor. Si le digo lo que vi, seguramente me van a tachar de loco, pensé. O hasta van a decir que me drogo para aguantar despierto toda la noche. En ese momento pensé que podía perder mi trabajo, y eso no era una posibilidad. Cuando llegué a la unidad habitacional me encontré a ese hombre esperándome en la caseta de vigilancia. ¿Regresó?, me dijo sorprendido. Yo le respondí que sí con la cabeza. Estacioné mi moto. Me preguntó qué era lo que había visto y yo no quería responder, pero él estuvo insistiendo hasta que acepté contarle. Espero que no me vaya a tachar de loco, y mucho menos de drogadicto. Le juro que no estoy mal de la cabeza, le dije. Le conté entonces todo lo que me había pasado, no solo la noche anterior. Le hablé también de la niña ensangrentada que había visto jugar en los columpios. Él me escuchó con mucha atención. Se veía verdaderamente interesado en mis palabras. Muchacho, sí sabes qué pasó aquí, ¿verdad?, preguntó. Cuando entraste a trabajar, ¿no te comentaron que estos departamentos se cayeron con el terremoto? Le dije que sí.
Bueno, pues aquí murieron muchas personas. Diría que Dios los tenga en su santa gloria, pero la verdad es que muchos de estos difuntos no han podido encontrar la paz. Yo no podía creer lo que me estaba contando. Me habló de una niña de 11 años y su hermanito de 7 que estaban solos cuando ocurrió el sismo, que no alcanzaron a desalojar el edificio a tiempo. Ellos murieron en el colapso. Los rescatistas no encontraron sus cuerpos sino hasta varios días después. No tengas miedo. Eran buenos niños, alegres y cariñosos con los demás, me dijo, y luego se quedó callado unos segundos. Él tuvo una relación cercana con muchas de las personas que habían muerto. Era evidente que nuestra conversación estaba siendo dolorosa para él, pero finalmente rompió el silencio de nuevo. No sé cómo nombrarlos, no sé qué sean, pero puedo asegurarle que no son malos. Quizás se le acerquen a usted porque se sienten solos, por curiosidad o para cuidarlo. Yo le respondí que a mí me helaba la sangre sentir su mirada y que sus risas me seguían a donde fuera. Él subrayó que ellos no se me acercaban para lastimarme, que serían incapaces de hacer algo así. Me contó que los papás de esos niños fueron los únicos sobrevivientes de esa familia. Ellos se fueron huyendo por el dolor que les causaba estar ahí. No soportaban vivir en un lugar lleno de recuerdos de sus hijos y se regresaron a Puebla, de donde eran originarios. Pero al parecer no fueron los únicos en irse. Muchas familias tomaron lo poco que les había quedado y se fueron por temor de que volviera a temblar, de que los edificios volvieran a derrumbarse. Le voy a dar un consejo, me dijo. Encomiéndese a Dios. Rece antes de empezar su recorrido, su turno, pero también pida por esos angelitos, para que puedan descansar. De verdad que ellos no se merecen andar penando de esta manera. Me contó que algunos de los vecinos les dejaban dulces o juguetes para que se entretuvieran, para que no les hicieran ninguna travesura. Si usted es bueno con ellos, van a ayudarlo, me dijo. Quién sabe, a lo mejor incluso pueden protegerlo de los ladrones que siempre andan rondando por aquí. Decidí creerle. A partir de ese momento hice lo que él me dijo, y mis noches fueron más tranquilas. Durante el tiempo que estuve trabajando ahí, rezaba antes de comenzar mi turno. Le pedía a Dios que me mantuviera seguro, y también le pedía que esos niños pudieran descansar en paz. De vez en cuando les dejaba alguna ofrenda, una pequeña muestra de mi respeto. Yo seguí escuchando sus risas, pero nunca volví a verlos. Sabía que ellos seguían ahí, conmigo, y que salían al estacionamiento a jugar, especialmente durante las noches, pero su presencia ya no me intimidaba. Al final, eran solo niños. Conocía sus nombres. En lugar de miedo, su historia me provocaba una profunda tristeza. No puedo decir que los quiero porque nunca tuve el placer de conocerlos en vida, pero sí me imagino el dolor que deben estar experimentando, y hasta el día de hoy los tengo presentes en mis oraciones. He omitido algunos detalles para no afectar a las personas que viven en esta zona o que fueron mis compañeros en el ejército. Espero pronto poder contarles otras anécdotas. Muchas gracias por escucharme, comunidad. Muchas gracias, Uriel, por darle voz a mi historia. No. Gracias a ti, persona anónima, que nos comparte sus historias, estas historias anteriores. Y te recordamos a ti que nos estás escuchando que puedes hacerlo también. Y si no aparecen a la brevedad, no te desanimes. Estas últimas que acabamos de escuchar, por ejemplo, llegaron a nosotros en 2022, me parece. Recuerda que intentamos siempre hacer una mezcla entre historias que acaban de llegar e historias antiguas que hace mucho tiempo nos escribieron y que no han tenido la oportunidad de aparecer en el programa. Por cierto, en unas semanas más vamos a estar en Ciudad Juárez, en la Feria del Libro, firmando por allá mi libro, Relatos de la Noche, un libro con 13 cuentos de terror que muchos y muchas de ustedes ya leyeron, ya adquirieron. Y bueno, si aún no lo tienen, búsquenlo en el enlace que les voy a dejar en la descripción.
Gracias por haberlo convertido en el libro de terror más vendido en Amazon en lo que va del año. Muchas, muchas gracias. Pero aún no acabamos. Perdonen, pero aún no sobreviven a este episodio. Es momento de continuar con más relatos esta noche. Hola comunidad, me llamo Lexi. Esta historia la compartí en el grupo, pero quería que ustedes también la escucharan. Esto que les voy a contar le ocurrió a mi papá cuando tenía poco menos de 12 años. Él por un largo tiempo se quedaba solo por las madrugadas en casa, a pesar de ser muy pequeño. Su mamá tenía que salir a trabajar, ya que ella era mesera, y su hermano, como era mayor, se salía con sus amigos. Pero como en esa zona son muy comunes las pandillas, a mi papá no le gustaba acompañarlo. Prefería quedarse en casa solo. Una de esas noches estaba en la sala, justo al lado de la puerta principal. Se encontraba acostado viendo la tele, cuando en la puerta se escucharon 2 golpes. Pensó por un momento abrir, pero como ya habían pasado de las 12, no le dio confianza. Así que solo esperó y pensó que tal vez era su hermano o su mamá que ya habían llegado. Pero luego pensó que ellos tendrían llave o simplemente le llamarían por su nombre. Observó la hora. Era muy temprano para que fueran ellos. Así que mejor decidió asomarse por la ventana que tenía al lado, por si era un desconocido, para no abrir la puerta directamente. Cuando se asomó no vio nada, y mejor se volvió a acostar, pensando que se había ido la persona porque se tardó en atender. Cuando de repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Era otra vez la puerta, otra vez 2 golpes. Se volvió a asomar. Nuevamente no había nadie. Pero en ese momento, en vez de asustarse, pensó que quizás se trataba de sus amigos, jugándole una broma. Así que en vez de volverse a acostar o ignorarlo, se quedó junto a la ventana para sorprenderlos, para ver cuando se acercaran de nuevo a tocar. Apenas escuchó el primer golpe en la puerta, se acercó a la ventana y antes de llegar el segundo, abrió lo más rápido que pudo la cortina. Pero no vio nada. No vio nada, pero eso en lugar de calmarlo lo aterró, porque no había forma de que alguien se pudiera esconder tan rápido, de que no hubiera alguien detrás de la puerta. Incluso por el ángulo de la ventana, podía ver hasta el piso. Era imposible que alguien estuviera agachado escondiéndose. Sin pensarlo, corrió al sillón y se acostó. Se tapó y le subió todo el volumen a la televisión e ignoró nuevamente los sonidos, pues cada cierto tiempo se volvían a escuchar. Cada cierto tiempo, alguien se acercaba a tocar. Después supo que al día siguiente, cuando su mamá estaba llegando del trabajo, una vecina se acercó para platicarle algo. Le dijo que tenía que saber que todas las noches, sin falta, una señora vestida de blanco se paraba frente a su puerta y se quedaba ahí, inmóvil por mucho tiempo, hasta que de un momento a otro se metía a la perrera que está por un lado de la ventana y ya no volvía a salir de ahí hasta la siguiente noche. La perrera era un cuartito fuera de la casa donde dormían mascotas o dejaban la basura. Al escuchar eso por precaución y sin pensar que fuera algo paranormal, se los compartió a sus hijos para que tuvieran cuidado, pensando que era quizás una persona que rondaba el vecindario donde vivían. Claro, la perrera la veían todos los días y nunca habían encontrado nada raro. A nadie ahí, o la señal de que alguien lo usara para refugiarse. Mi papá no lo tomó tan a la ligera. Cuando su mamá se lo contó, le dio un terrible escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, ya que pensó en la posibilidad que hubo aquella noche, de si en vez de asomarse por la ventana, hubiera decidido abrir la puerta como fue su primer pensamiento, la posibilidad de que hubiera visto de frente a aquella mujer, y peor aún, de que hubiera entrado a su casa mientras él estaba solo. Ojalá les pudiera decir que eso es lo único que le pasó a mi padre ahí, pero después de las constantes noches solo, hay muchas historias por contar. Así que apenas pueda, voy a reunirlas y se las compartiré. Si a ustedes les interesa, claro. Gracias por su atención y que tengan muy buenas noches, comunidad.